Buenas tardes, vamos a hacer la presentación de mi tema a exposición, ¿sale? Mi título de tema de investigación. En este caso, el título es Analizar la relación entre la composición corporal y el estado anímico de atletas de culturismo natural mexicanos mediante el seguimiento antropométrico. ¿Por qué me interesa este tema? Entrando ya a la materia. Yo ya he sido competidor de culturismo natural y es un mundo de dificultad de encontrar información sobre el tema, sobre todo cuando es aplicada a atletas latinos, latinoamericanos, mexicanos. Entonces, el culturismo natural viene subiendo, viene siendo una vertiente del culturismo que viene a querer contrarrestar, porque es un movimiento incluso, viene a querer contrarrestar el culturismo con dopaje. Entonces, cuando nosotros no usamos sustancias prohibidas, nos encontramos con un deporte que promueve mucho la salud y que tiene a un individuo que podemos investigar y es un excelente agente de investigación. ¿Por qué? Porque está sometido a un déficit calórico constante a lo largo de meses y entrenamientos bastante extenuantes. Entonces, que logremos medir su composición corporal a los niveles que llegan como atletas de alto rendimiento, que llegan a niveles de porcentaje de grasa muy bajos, eliminando el confusor de sustancias dopantes que le ha venido pesando al culturismo como deporte, tenemos aquí un excelente nicho para poder generar nueva evidencia científica sobre las consecuencias de estar en adelgazamiento prolongado, de porcentaje de grasa bajo y de mantener un entrenamiento. Entonces, de ahí viene que este interés por investigar estas alternativas que son más sostenibles que las que existían antes. Entonces, hay mucha investigación en Estados Unidos, dígase Barakat, dígase Eric Helms, dígase Schofield, pero cuando nos metemos al mundo del culturismo, España, claro, Europa en Ecovas, que es otro increíble investigador de culturismo natural, pero luego venimos a Latinoamérica y México se nos está quedando atrás. Entonces, hay muy poca producción científica, por no decir nula, a la nutrición aplicada y seguimiento antropométrico. Entonces, de aquí podemos irnos agarrando para empezar a pautar algo de investigación. Y pautarla desde dos ámbitos, me gustaría pautarla desde dos ámbitos. El primero, desde la antropometría y también un análisis del estado anímico. Y a tratar de buscar alguna relación o analizarla, ¿sale? Sobre todo analizar una relación para no prometer de más, ¿no? Entonces, la investigación se desarrollará principalmente en la población. Van a ser atletas afiliados a Federaciones Mexicanas de Culturismo Natural. ¿Por qué? Porque aquí hay polígrafo y detección de orina. Entonces, y detección de sustancias dopantes en orina. Entonces, al momento que nosotros aplicamos quitamos estos confusores, nos permitimos tener como un margen de maniobra, ¿no? Nos podemos asegurar, o lo más posible, que no haya dopaje como confusor, que, pues, como comentábamos, venía siendo un problema muy grande, y serán de distintas regiones de México. ¿Por qué pueden ser distintas regiones de México? Porque a través de la valoración ISAC podemos estandarizar las valoraciones a lo largo de todo México. Entonces, es una gran ventaja, ya que las poblaciones usualmente van a ser muy pequeñas. Culturismo natural en Tuxtla, bueno, en Chiapas, en mi estado, en mi región, no hay cómo hacerlo con más de 3 o 4 personas que se pueden proponer, y hasta eso se tienen que organizar si van a estar en preparación o no a lo largo de la tesis. En cambio, así podemos simplemente contactar a la federación y tratar de generar contactos rápidamente, que de hecho ya están, al yo ser competidor de culturismo, ya tengo ciertos contactos que podríamos utilizar para poder adquirir a estas personas calificadas para la medición ISAC y a los atletas en sus preparaciones. ¿Okay? Entonces, por lo mismo, la muestra tiene que ver aquí con personas ya afiliadas al culturismo natural. Vamos a la diapositiva que sigue. Dicho esto, ¿qué nos aporta? Pues es que aquí tenemos muchísima información, potencial información, ¿no? Aquí podemos medir qué pasa en poblaciones mexicanas cuando nosotros les aplicamos un déficit prolongado, el entrenamiento, cosas que ya van a hacer los atletas de por sí, nosotros solamente vamos a medir los resultados, ¿no? Entonces,
aquí podemos integrar conocimientos relacionados con antropometría, composición corporal, nutrición deportiva, entrenamiento de fuerza y el estado anímico. ¿Ok? Entonces, así podemos ver cómo ese estado de hambre, ese estado de incluso de desnutrición, lo llamaríamos, puede afectar al estado anímico, con la ventaja de que no hay una intervención como tal, solamente estamos midiendo y analizando. Entonces, en ese sentido, está súper. Entonces, tenemos un conjunto de información que nos va a servir para proporcionar información útil, que nos va a servir desde nutriólogos, cuando llegue una persona a consulta y diga que quiere meterse en una de estas, podemos tener mediciones de algo, porque no tenemos nada de mediciones en personas mexicanas. Lo mismo incluso entrenadores, un médico, sería muy fácil leer esta tesis y entender por qué está pasando esta persona con datos estandarizados, que va a haber una caída del estado anímico, que va a haber ese estado de hambre, cómo van a estar sus mediciones, cómo podría incluso interpretarse a través de su antropometría y saber que muchas fórmulas de antropometría aquí ya empiezan a jugarnos chueco y todas esas cosas son cosas que queremos analizar y medir a lo largo de este estudio. Y así, ¿qué hicimos? ¿Qué buscamos ahorita? ¿Qué buscamos? Pues primero, sobre todo ya hay algo de información de todo el mundo a través de estos investigadores que comentaba hace rato. Entonces, más que nada, buscamos qué hay de evidencia respecto al culturismo natural, cuál es el impacto en otras regiones del mundo, los tamaños de muestra, cuáles son los mejores protocolos de déficit calórico, cuáles, para tener un medio de contraste, ¿no? Y entender también a los preparadores y atletas qué metodologías siguen y poder analizarlas ya contrastado con lo que recomiendan preparadores que ya tienen estudios sobre las mejores metodologías. Podríamos incluso confirmar o descartar cómo estas metodologías, cómo estos estudios, bueno, aquí hay un mundo de cosas, pero eso fue más que nada lo que se estuvo buscando. ¿En dónde se buscó? PubMed, la verdad en PubMed hay muchísima información, Scopus, Google Scholar como motor de búsqueda, pero sobre todo encontramos mucha evidencia a través de PubMed y del MDPI de Sports, y esta de aquí que es Journal of Strength and Conditioning, y el Research International Journal of Sport Nutrition and Exercise fueron nuestras principales fuentes de búsqueda. El motor, la verdad, que fue PubMed, que nos contactó con todas las otras revistas y medios de investigación formales, pero así estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo corroboramos que la información, primero, que fuese por pares? Primero que nada, tenía que ser, todos los artículos se revisó que fueran revisión por pares. Los artículos todos vienen de revistas de alto impacto, bastante fuertes, artículos indexados. Se revisaron las revistas, la verdad, incluso hay un estudio de Nature ahí, o dos, creo, estudios de Nature, de la revista Nature, que sabes que es lo más alto que tenemos, ¿no? Sobre todo se hicieron revisiones sistemáticas, pero la verdad, sobre todo tenemos evidencia en ensayos clínicos y aquí la verdad casi no hay revisiones sistemáticas, a diferencia de otros temas donde podríamos encontrar muchas. Aquí es un poquito más difícil encontrar revisiones sistemáticas, por lo que incluso es una investigación que está emergiendo. Más o menos diríamos que de 2014 para acá, la investigación viene emergiendo todavía. Nuestras palabras claves pues fueron Natural Bodybuilding, Body Composition, Anthropometry Contest, todo lo que es Preparation, Resistance Training, Muscle Hypertrophy Mood States. Toda esta evidencia también la mezclamos para entender cómo entrenan estos atletas, ¿no? Ahora, ¿cómo se limitó la búsqueda? Aquí fueron de 5 a 8 años, la verdad la mayoría de estudios son recientes, así que no hubo mucho problema con eso. Todos los estudios fueron en humanos, principalmente ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y también buscamos estudios algunos longitudinales, eso es importante. Tenemos estudios longitudinales porque fueron difíciles de encontrar, pero se encontró uno 1 año, 2 años. Entonces, ok, como que logramos empezar a tener algo de evidencia pura y dura, porque también es que al momento de entrar a la parte de investigación hay otra vertiente que es la de recuperación del eje hormonal, del estado del atleta. Entonces también hay mucha información acerca de eso que se incluyó. ¿Qué cosas excluimos? Pues tan pronto veíamos como que el estudio pudiese tener relación con anabólicos, ¡pum! Cortamos, dijimos, este estudio no aplica. Factor de confusor demasiado grande. Estudios en animales, la verdad es de que no los puedes hacer competir, pero sí los puedes comparar en el sentido de que ese proceso de hambre y entrenamiento hay algo de evidencia, pero se descartó todo lo que fuera en animales. Artículos de opinión no se tomaron en cuenta.
estudios con metodología insuficiente, resultados poco claros, cosas como que, bueno, no había un valor de P importante. Dijimos, ok. Y también si la población no tenía entrenamiento de fuerza incluido, se descartó el estudio. Tienen que ser atletas de fuerza. En general deporte también, para evitar otra confusión muy grande que es alguien sedentario. No es lo mismo pasar a un déficit calórico agresivo o prolongado en alguien que es sedentario. Entonces, factor de confusor, sedentarismo, lo tratamos de retirar lo más posible en nuestra investigación. Ahora, ¿por qué no transgredimos normas? La verdad, no hay intervención, es directamente sobre la evidencia que hay. Es directamente sobre lo que ya están haciendo estos atletas. Solo medimos su composición y preguntamos su estado anímico, se acabó. Sobre todo va a ser evaluación de la composición corporal, la antropometría, buscamos herramientas para medir el estado anímico y ya tenemos varias propuestas. Los participantes ya practican culturismo natural, nadie aquí le vamos a decir que empiece a practicar ni nada, sino que ya llevan sus procesos de preparación física de forma independiente al estudio. Aquí solo documentamos y analizamos. Fin. Y pues habrá, claro, nuestro protocolo ARCO de datos personales. ¿Qué recursos se van a necesitar? Pues aquí tenemos de dos. La parte de la medición antropométrica ya es un hábito que tienen los atletas de culturismo. Entonces es relativamente sencillo encontrarse con atletas dispuestos a medir data. Para la data pues necesitamos la báscula, estadímetro, plicómetro, lo de siempre. Pues lo que se necesite para medir antropometría. Gastos, la verdad que hay poco porque pues ya son cosas que ya están en la competencia. El hecho de pues, todo lo que va a ser las dietas que van a llevar los chicos, suplementos, lo que toque llevar los chicos, pues todo esto solamente se toma un registro. Tal vez tengamos un registro de calorías in, calorías out, búsqueda de pasos, bueno, ya veremos por ahí. Pero en general todo eso queda más del atleta y usualmente ya el atleta o el preparador lleva estos datos, entonces muy bien. Entonces sobre todo va a ser la impresión de los formatos, los accesos a los artículos, el material antropométrico, todo lo que va a ser comprar plicómetro, todo. O incluso contactar, aquí hablando de recursos humanos, a algunas personas que tengan la certificación ISAC para poder apoyarnos con tener en varias partes de México una medición estandarizada. Y eso sería principalmente, ¿no? Y pues aquí buscaríamos apoyo de los entrenadores, los nutriólogos que lleven a los chicos. Si nos permite la información, pues será bastante necesario. ¿Cuáles son las expectativas del proyecto? Pues sobre todo obtener la información sobre los cambios de composición corporal de los atletas. ¿Qué va a pasar con sus cuerpos al estar sometidos a este déficit calórico y entrenamiento o estrés? ¿Cómo va a cambiar su estado anímico? Es algo que interesa mucho, sobre todo para mí como competidor, porque es algo que me destacó mucho en la preparación, ¿no? El hecho de ver caer el estado anímico, ¿no? Es algo que va pegado a la competición. Entonces, tratar de buscar, de analizar y obtener la información de un estado de déficit agresivo, un estado de déficit prolongado, incluso podríamos tener análisis de sueño. Todos estos datos al final son muy aplicables a muchos contextos. Entonces, si podemos identificar patrones de cambio en composición corporal durante la preparación competitiva, incluso a mediano o largo plazo, también nos permite examinar lo que sirve en una población que no es competitiva, ya que tenemos ahorita como que lo que le aplicas a un carro de carreras, luego aplicárselo a un auto que quiere ir normalito, pues es información, ¿no? Sobre todo porque van a venir un estado anímico de déficit prolongado, que si bien en consulta clínica esto es algo a evitar normalmente, igual nos puede ir diciendo algunas cosas como el déficit, el estado anímico viene al déficit per se, a la magnitud del déficit, al tiempo en déficit, y cómo reacciona la genética mexicana al déficit. O sea, todo este tipo de cosas son muy interesantes y y sobre todo pues que terminan promoviendo una práctica deportiva más segura que la que está ahorita como mayor representante del deporte. Entonces así podemos incentivar futuras investigaciones relacionadas con el culturismo natural y la salud deportiva en México. Esas son más o menos las expectativas que tenemos de este proyecto. Obtener esa información y empezar a promover una investigación más a largo plazo. Y creo que sería todo. Muchísimas gracias por su atención.